buenas noches, amigos y amigas. El Círculo de Escritoras de Villarrica, en su programa número cuarto de esta temporada, nos invita esta noche a conversar de un tema muy importante relacionado con la historia, biografía y libros de nuestra escritora, doña Ángeles Mastretta desde México. Este círculo ha llevado el año pasado varias entrevistas y en esta oportunidad las escritoras han dedicado su tiempo para estudiar a esta importante escritora. El Faro Literario tiene nombre desde la libertad, desde la escritura hasta la libertad de escribir. Y en esta noche vamos a presentar a nuestras escritoras, Mónica Cortés Kucher, Susana Garrido, Juanita Caroca y la que habla, Patricia Villalobos. Bienvenidas todas a esta noche. Hola, queridos amigos. Aquí estamos nuevamente con ustedes, esperando su atención, requiriendo un poquito de su tiempo para hablar de Ángeles Mastretta. Les quiero contar que esta escritora es mexicana, nació el 9 de octubre de 1949 en el pueblo de Zaragoza, de México. Ella es hija de Ángeles Guzmán, de ahí su nombre, y de Carlos Mastretta. Ella no usó un seudónimo, sino que ocupó su nombre y sus apellidos, que le eran familiares. Ella también tiene dos hermanos, Daniel y Carlos, pero ellos se fueron por un camino totalmente ajeno a lo que es la escritura. Ellos son amigos de las tuercas y son creadores del automóvil Mastretas MXT. Esto es para un aviso para los amantes del automovilismo. Bueno, en 1971 se fue a México para estudiar ciencia de la comunicación en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y en el año 1974 fue becada por el Centro Mexicano de Escritores, trabajando junto a Juan Rudolfo y Salvador Elizondo. Pero del año 1975 a 1977 fue directora y difusora cultural en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales de la ciudad de Ataclán. Y también dirigió el museo, así que nuestra amiga Ángela es bastante versátil. Aparte de escritora, mire, dirigió un museo, escribió en revistas, es escritora de poemas y también de novelas. Y algunas de sus obras que son conocidas a nivel mundial, podemos ver como novela El viento de las horas, El cielo de los leones, Ninguna eternidad como la mía. Le estoy nombrando solamente algunos títulos. Una novela muy famosa, Arráncame la vida, la hizo en el año 1985. También tiene cuentos como Mujeres de ojos grandes, que algo por ahí nos va a contar una expositora en un ratito más. Y también El viento de las horas, La pájara pinta, su poesía, y también un poemario de Desvaríos, eso fue en el año 1996. Su primera obra fue, como les dije yo, una poesía, La pájara pinta, que fue en el año 1978, y el poemario fue en el Desvaríos, fue en el año 1996. Les quiero contar que esta mujer es una luchadora de los derechos femeninos. México fundó, y un nombre bastante fuerte, fundó la Unión de Mujeres Antimachistas en la Ciudad de México. Unión de Mujeres Antimachistas, ¿ven? Así que como ustedes pueden ver, es una mujer muy versátil, muy activa, siempre está invitada a conversaciones, a charlas, y los dejo en este momento con V, que nos quiere contar algo de la obra de nuestra Ángeles Mastretta. Adelante, V, te escuchamos atentamente. Muchas gracias, Juanita. Muy contenta de volver a reencontrarnos en esta cuarta temporada, tal como lo dijo Patricia, en este programa tan bonito de nosotras, las escritoras de Villarrica, Faro Literario, desde la niebla a la libertad de escribir.
Y como tú ya nos adelantabas, esta mujer maravillosa, con una mente bastante amplia y con una forma muy que ella trata de resaltar estos personajes femeninos casi en todas sus obras, eh, femeninos, sugerentes. Y bueno, yo estuve leyendo un poquito uno de sus cuentos que aparece en este libro, Mujeres de Ojos Grandes, que habla de tía Leonor. Cómo ella describe a tía Leonor es, a mí me impresionó mucho ver cada detalle, porque ella la describe físicamente como una mujer muy hermosa y se da esos tiempos de describir lo que es para ella la belleza, de su cintura tan delgadita, de su forma de caminar, de sus piernas largas, de su color de piel, de todo, ¿no es cierto? Y nos cuenta ahí en la historia que esta bella mujer un día acompañando a su madre al notario, porque tenemos que ver que en ese tiempo el machismo, y por algo tú bien decías, ella crea esta unión de mujeres antimachistas. Su mamá había quedado viuda y su papá no le había enseñado nada porque no la había dejado que ella se, no sé, pues como mujer florezca, sino que siempre como al alero de él. Entonces ella no sabía nada y todo este tema de la herencia tenían que verlo en una notaría. Fue ahí donde llega ella a la notaría y se enamora del notario, el señor Alberto Palacios. Y claro, él la aventajaba en edad y todo, y obviamente la vio y se deslumbró con su belleza. Y él había tenido varias novias, porque era como bien, bien chicha fresca. Pero se enamora de ella y se casa con ella. Y juntos tuvieron 3 hijos. Pero esta mujer, que muy bien la describe con un vientre plano, era como que se inflaba la guatita para anidar al bebé, luego nacía el bebé y ella quedaba, pero de nuevo, regia, regia, estupenda. Pero esta mujer eh, estaba bien casada, tenía todos los lujos habidos y por haber, él la consentía en todo. Sin embargo, ella en su corazoncito por ahí tenía como otro amor, por así decirlo, que era un primo que se llamaba Sergio. ¿Y por qué ella nunca había querido concretar su historia con Sergio? Era porque desde chica la mamá le había enseñado que casarse entre primos era malo y que podrían tener hijos, le decían, con aspecto de borrachos, hijos que no eran sanos. Entonces ella se guardó como ese sentimiento en su corazón, pero por ahí un día caminando se encontró con el primo y se le volvieron atrás todos los recuerdos de cuando subían al níspero, cuando juntos subían a sacar esas frutas y se miraron a los ojos y fue como, wow, como encender de nuevo esa llama que se supone que estaba ya extinguida, pero no estaba, porque de nuevo ambos sintieron lo mismo. Y, y bueno, igual dejando un poco de expectativa para que ustedes lean este libro, contarles que se fueron a la casa de la abuela y se fueron a sacar níspero, pero al parecer sacaron algo más que níspero porque demoraron varias horas por ahí en el jardín y cuando retornaron venían con las caritas llenas de risa, con mucha, no sé, algo más pasó ahí en ese encuentro, en ese reencuentro. Eso es un poco lo que yo les puedo contar de este relato bien bonito que aparece en este libro, Mujeres de Ojos Grandes, de esta escritora, periodista mexicana. Ahora dejo con ustedes a mi querida Susana o Mónica. Mónica. Bueno, muchas gracias, querida V. Darle a todos una bienvenida a nuestra cuarta temporada. Estamos así ansiosas de poder hablar de escritoras latinoamericanas, de mujeres, de temas de mujeres. Hoy yo les traigo un texto que su nombre tiene una connotación súper especial, al menos para mí. Me pasó que en el verano cuando leí este libro,
solo el título me llamó la atención. Dice Las emociones de las cosas. Lo publicó en el 2012 y a pesar de que no tiene que ver con una biografía lineal, es una colección de textos breves. Es un libro puntual que se sale un poco de la gama de libros que hizo Ángeles Mastretta, pero que a mí en particular me llamó mucho la atención simplemente por el título. Entonces, esta vez dije, me llamó la atención. Primero porque generalmente nosotros asumimos las emociones a los humanos más que a las cosas. Entonces, yo dije, bueno, el título te da una señal que es no habitual y lo plantea así, como las emociones de las cosas. Dentro de la forma que ella escribe, este texto en particular lo hace en prosa poética, por lo tanto lo hace embellecida, los textos son bonitos, son gratos leerlos. Y una de las cosas que a mí en particular me llamó la atención era cómo evocaba esos recuerdos de objetos que marcaron su vida. Y dentro de esas cosas que marcaron su vida, que al menos a mí me pareció que eran reflexiones sobre la vida, sobre la memoria, sobre el amor, sobre la política y también sobre la muerte y la familia. Y como lo hace con una prosa emotiva, que suena bonito, que queda, uno se agrada de escucharlo de otra persona que lo lea, así que esa es la recomendación para este libro, porque efectivamente el lector puede acceder a esos recuerdos que Ángeles nos cuenta de Puebla. Y lo hace también describiendo a sus padres, a sus abuelos. Y a mí en especial me llamó la atención la influencia que ella misma ahí lo deja por escrito, la influencia de su madre, cuán poderosa fue la influencia de su madre para ella. Y en estos textos que ella escribe en este libro en particular, lo deja muy claro y trata de que el lector lo entienda, que no sea algo que pueda inferir, sino que está explícito. Y a mí en particular me llamaron mucho las descripciones que hace, por ejemplo, como una radio, una silla, una fotografía, que son cosas cotidianas, pero que están tan bien descritas y están bien em, emocionalmente ligadas a un recuerdo, que hace que uno en el fondo esa silla o ese sillón que a veces ocupamos, que a veces simplemente lo ocupamos pero no le damos mayor valor, pero Ángeles lo cuenta como ese recuerdo de cuando era más chica o cuando su abuelo le decía tal cosa. Y entonces esas cosas que aparentemente son pequeñas y son cotidianas, ella le da un realce que a muchos de nosotros nos gusta porque efectivamente nos muestra que las cosas sí tienen emociones o que nuestros recuerdos eh, están intrincados con las emociones y nos lleva a esos viajes emocionantes cuando fuimos chicas y cuando experimentamos alguna emoción de alegría, también de tristeza, con aquellos objetos que están dentro de nuestra casa. Así que la recomendación es, al menos para mí, la primera vez que lo escuché este libro, es que alguien más lo lea y uno simplemente se deja llevar por la imaginación y viaja a esos momentos de la infancia con aquellos artefactos, diría un poeta, que te llevan y que te infunden no solo en la historia de ella, sino en tu propia historia. Así que recomendadísimo para que lo escuchen más que para que lo lean, al menos a mí me pasó, así que yo también hago mi aporte desde ese lugar. Dejo con ustedes a Susana Garrido, quien ella va a hablarnos de su obra magistral. Sí, queridos amigos, de saludarlos hoy día, que nos reencontramos nuevamente a través de estas pantallas que habían estado tranquilas por algunos meses y aquí estamos de nuevo, de vuelta. Así que yo quiero, claro que sí, pero antes voy a un pequeño texto, compartirlo con ustedes. Cuando se iba yo lo acompañaba a la puerta y me dejaba besar un segundo, como si alguien nos espiara. Luego salía corriendo tras mis hermanos. Nos empezaron a llegar rumores.
Andrés Asensio tenía muchas mujeres, una en Zacatlán, otra en Cholula, una en el barrio de La Luz y otras en México. Engañaba a las jovencitas. Era un criminal, estaba loco. Nos íbamos a arrepentir. Nos arrepentimos, pero años después. Me salto un par de páginas y nuestra protagonista nuevamente nos habla y nos dice, cuando llegué ya estaban allí. Mónica llorando porque Pepe le había asegurado que si alguien le daba un beso de lengua le hacía un hijo. Adrián ayer me dio uno de esos besos cuando se distrajo mi mamá, decía entre sollozos. Lo que hice fue llevarlas con la gitana del barrio de La Luz. A mí no me iban a creer nada. Cuando les pregunté si sabían para qué servía el pito de los señores, Pepa dijo, ¿no para hacer pipí? Ya. Este es Arráncame la vida de Ángeles Mastreta. Y yo creo que esta obra que está escrita en 1985, em, en su momento, en esos años, fue considerado un texto particularmente revolucionario y provocador por el lenguaje que utiliza, que es un lenguaje em, muy directo, muy coloquial, donde se aborda la vida desde una forma íntima, emocional, sexual de una mujer mexicana, de ese México que está posrevolucionario, ¿ya? Donde temas como estos no se hablaban abiertamente. Em, este libro habla de una joven, ¿ya? Se llama Catalina, y la Catalina, em, sin apuros y como jovencita inocente que era, sucumbió al amor, pues, al amor. Pero ese amor traía ciertas cosas que de repente no vienen incorporadas dentro de todas las cosas que nos cuentan. Y de a poco la Catalina fue creciendo, y como fue creciendo, fue cambiando. Y este libro hace una referencia muy, muy grande a cómo su autora rompe con los moldes tradicionales de la literatura femenina de ese tiempo, ¿ya? La forma en que escribe, eh, esa autenticidad, esa ironía, esa irreverencia que tiene muchas veces en los pasajes que hace de su libro, em, viene a contrastar totalmente con el estilo propio que viene en ese momento de esa sumisión a la autoridad que existía, que era de lo que se trataba. eh, y nos lleva también a ir conociendo cómo este personaje femenino va creciendo físicamente, va creciendo emocionalmente y también va creciendo psicológicamente, ¿ya? Tanto hasta el momento de eh, llegar a una crítica personal de lo que ella está viviendo y en la cual decide no seguir más en esa situación, ¿ya? Em, la Ángeles Mastreta hace una ruptura de los moldes tradicionales al presentar este libro en esos años en la literatura, ¿ya? Eh, ahora es una voz narrativa muy fresca, muy entretenida, muy irónica y sin censura. Yo no, yo leí una parte muy simple, suave de lo que trae, ¿sí? Y ahora, ¿cómo nosotros podemos, por ejemplo, definir este trabajo que ella tiene? Em, habla también de lo que le tocó vivir a la escritora. Ya no hay que perder de vista eso, que en ese tiempo había cierta forma radical de referirse a ciertos textos que las mujeres no escribían. Y ella rompe estos moldes escribiendo este libro, ¿ya? Y a la vez el personaje, la Catalina, eh, uno la ve también evolucionar y yo me la imagino como la autora, ¿ya? Me la imagino como la autora una vez que sale de estas vicisitudes en las que se ve envuelta y finalmente termina, ¿no es cierto?,
con una sensación de paz, de tranquilidad, de alivio, de libertad, no porque se libre de ciertas cosas de forma fatídica, sino que más bien porque decide salir de ese lugar en la que se le había puesto. Porque cuando ustedes lean este libro, que los invito a leerlo, em, en cierto modo, sin saber cómo ni por qué, se vio envuelta en ciertas situaciones de las que era imposible que ella pudiera salir y en las que tampoco su familia, que estaba ahí con ella presente, tampoco la ayudaba a salir porque era lo natural que se condujeran las situaciones de la vida desde esa perspectiva, ¿ya? O sea, no era extraño que un hombre, en este caso como la persona con la que ella entabla su primera relación y finalmente termina siendo su marido, tuviera esa dinámica emocional de tener mujeres por aquí y por allá, de que fuera autoritario, de lo que él decía se hacía, de que siempre hacerla ver como que había cosas que le faltaba todavía lograr, había cosas que tenía que aprender, había cosas que no iba a saber hacer. Entonces, cuando nosotros pensamos en eso, al ir avanzando en las páginas de este libro, nos damos cuenta de que también va con relación a la liberación de la autora de lo que escribe. Y nos invita, por ejemplo, a reflexionar sobre cuándo es tiempo para dejar de estar ahí. Así como, amiga, sal de ahí ahora. eh, Hay un momento en que la protagonista lo siente, lo ve, lo observa, lo descubre, lo percibe. Y yo creo que el mayor em, mensaje o símbolo que tiene este texto, esta narrativa que ella presenta, em, es la emancipación femenina frente a la situación cultural de la época. A mí no me gusta mucho hablar del patriarcado, siento que de repente es un poco injusto para algunas cosas, pero sí que para el sistema que vivía cultural de la época, viene aquí a hacer una liberación eh, y emancipación femenina respecto a muchos temas a los que las mujeres no les estaba permitido ni siquiera reflexionar, ni siquiera sentir. De hecho, más en algún pasaje de este libro, la protagonista dice, quiero aprender a sentir. Y eso no se aprende, o sea, eso se hace a través de la experiencia. Bueno, y nos lleva a muchas situaciones que ahora dan como risa, ¿cierto? Hoy nos dan risa. eh, y nos invita a leerla, a leerla, pero a leerla con una mente sencilla y humilde, ya a conocer el trabajo, puede que le guste, puede que no le guste, pero los libros son como las comidas, hay que probar de todo para tener opinión. Así que yo los quiero dejar cordialmente invitados a conocer este trabajo y decirles que Arráncame la vida retrata el despertar de una mujer en un mundo dominado por hombres, eh, a través de una voz honesta, una voz sin censura, eh, que rompe con los moldes impuestos y que por supuesto es un símbolo de transformación femenina que marca la diferencia entre lo que era la literatura mexicana femenina en ese tiempo y lo que fue o empezó a hacer después de eso. Así que cordialmente invitados a leer a Ángeles Mastreta y a disfrutar de su narrativa, narrativa sencilla, narrativa amigable, humilde, pero no por eso poco certera y contextualizada. Así que cordialmente invitados. Qué interesante todos estos comentarios y tan bien relatados y conversados en esta tarde de nuestro Villarrica que sale al mundo, porque estoy segura de que así es. Nos estarán escuchando
con estos programas que se van a ir saliendo por los canales que nos permiten salir, analizar a esta escritora Ángeles Matreta. Me llama mucho la atención porque somos todas mujeres y muchas veces como escritora no nos atrevemos a escribir cosas que verdaderamente están cotidianas y alzar nuestra voz. Y ella se atrevió en ese tiempo a alzar la voz. Y eso es muy importante porque nos da un pie en que a través de la escritura nosotros podemos dejar plasmado muchas cosas que a veces se ven pero no se visibilizan. Y es necesario también tener esa mirada de mujer. Así que estoy muy contenta de haber compartido y que me hayan dado la oportunidad de decir esta tarde, y los dejamos invitados para la próxima oportunidad donde estaremos nuevamente compartiendo otra escritora en la cual vamos a hacer un análisis y motivar a las personas para que lean e investiguen también sobre mujeres que escriben. Los dejamos invitados nuevamente para que nos vean a través de los canales. Muy buenas noches.